Desde el inicio de la creación, la Biblia nos muestra que no todo fue hecho únicamente por la palabra de Dios. Mientras la luz, el mar y los cielos surgieron con un mandato verbal, el ser humano fue formado con las manos divinas, con barro y con aliento. Esa diferencia es crucial, somos obra artesanal, fruto de un contacto directo, de un gesto íntimo en el que Dios se inclinó hacia la tierra para moldearnos. Como el alfarero que se ensucia al dar forma a su vasija, o el carpintero y escultor que dañan sus manos en su arte, así el Señor se ensució en la creación y se hirió en la cruz para perfeccionar su obra. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo reflejamos nosotros, como obra de sus manos, al Creador que nos formó con tanto cuidado y sacrificio? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo nos muestra que la creación del ser humano no fue un acto distante ni meramente verbal, sino un gesto íntimo y manual. La imagen de Dios inclinándose hacia la tierra para moldear con sus propias manos habla de cercanía, de contacto directo y de una intención personal. No somos fruto de una orden abstracta, sino de un trabajo artesanal, donde el Creador se involucra, se ensucia, y deja su huella en nosotros. Esa acción revela que nuestra identidad está marcada por la dignidad de haber sido tocados y formados por Él, y que la vida que recibimos es un soplo divino que nos conecta con su presencia. Esta verdad nos llama a reconocer que nuestra existencia no es casual ni impersonal, sino el resultado de un acto amoroso y consciente. Como barro moldeado, estamos llamados a dejarnos transformar continuamente, aceptando nuestra fragilidad y permitiendo que Dios siga perfeccionando su obra en nosotros. Reflejar al Creador implica vivir con gratitud, obediencia y servicio, usando nuestras manos para construir, sanar y amar, tal como las suyas se ensuciaron cuando nos creó. Así, nuestra vida se convierte en testimonio vivo de que somos obra de sus manos y portadores de su imagen. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías nos recuerda que nuestra identidad no es autónoma ni autosuficiente, sino profundamente dependiente de Dios. La metáfora del barro en manos del alfarero revela que no somos obra terminada por nosotros mismos, sino seres moldeados, sostenidos y definidos por el toque divino. Reconocerlo implica humildad, aceptar que nuestra forma, nuestro propósito y nuestra dirección provienen de un Padre que nos da consistencia y sentido. La imagen es radical porque nos sitúa como materia frágil, pero al mismo tiempo como obra preciosa, resultado de un proceso creativo que refleja la voluntad y el amor del Creador. Necesitamos vivir siempre conscientes de que nuestra vida debe reflejar la mano que nos formó. Así como una vasija revela la destreza del alfarero, nosotros estamos llamados a mostrar en nuestras acciones la justicia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Esto implica dejar que Él siga moldeando nuestro carácter, incluso cuando el proceso es incómodo o exige cambios profundos. Reflejar al Creador es permitir que nuestras decisiones, palabras y obras sean testimonio de su arte, mostrando al mundo que somos más que barro, somos obra viva en manos de un Padre que nunca abandona su creación. Y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El profeta Jeremías nos enseña que la vida humana, como obra en manos de Dios, no es estática ni definitiva. La imagen del alfarero rehaciendo una vasija que se estropea muestra que el Creador no abandona su obra cuando falla, sino que la vuelve a moldear según su propósito. Esto revela tanto su soberanía como su paciencia. Él tiene autoridad para corregir, transformar y dar nueva forma a quienes se han desviado. La metáfora nos recuerda que nuestra existencia está siempre en proceso, y que la fragilidad del barro no es motivo de desprecio, sino oportunidad para ser renovados por la gracia. Aceptar que nuestras caídas y errores no nos condenan a quedar rotos para siempre, sino que pueden ser el inicio de una nueva obra en manos de Dios. Implica reconocer que no tenemos control absoluto sobre nuestra forma, sino que dependemos de su toque para ser útiles y plenos. En la práctica, esto nos llama a la humildad y a la apertura, permitir que Él nos rehaga, aunque implique cambios dolorosos, y vivir con la confianza de que su diseño es mejor que nuestras resistencias. Así, reflejamos al Creador cuando dejamos que su arte se vea en nosotros, mostrando al mundo que somos barro transformado en testimonio de su poder y amor. ¿Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces? Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Estos versículos nos revelan la tensión entre la grandeza de haber sido formados por las manos de Dios y la fragilidad de nuestra condición humana. Job reconoce que su vida es fruto de un acto personal y cuidadoso,
pero al mismo tiempo recuerda que esa misma materia puede volver al polvo. La enseñanza es clara, somos obra delicada, moldeada con intención, pero también vulnerables y dependientes. La imagen del barro subraya que nuestra existencia no se sostiene por sí sola, sino por la fidelidad de quien nos dio forma. Por lo tanto, debemos vivir conscientes de nuestra fragilidad y, a la vez, con gratitud por haber sido moldeados con propósito. Este pasaje nos invita a no caer en la soberbia de pensar que somos autosuficientes, sino a reconocer que nuestra vida está en manos de Dios, quien puede rehacernos o devolvernos al polvo. Esto se traduce en humildad, obediencia y confianza, aceptar que cada día es un regalo, que nuestras limitaciones son parte de nuestra condición, y que reflejamos al Creador cuando vivimos con integridad y dependencia de Él. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pablo nos confronta con la soberanía absoluta de Dios sobre su creación. La imagen del alfarero y el barro nos recuerda que no tenemos derecho a cuestionar el propósito con el que fuimos formados, porque nuestra existencia misma depende de sus manos. La enseñanza es que la criatura no puede colocarse por encima del Creador ni exigir explicaciones como si tuviera la misma autoridad. Reconocer esto implica aceptar que nuestra identidad y destino están determinados por quien nos dio forma, y que la diferencia entre vasos de honra y de deshonra responde a un diseño que supera nuestra comprensión limitada. Por eso, vivamos con humildad y confianza, entendiendo que nuestra misión no es discutir con Dios, sino reflejarlo en la manera en que usamos la vida que nos ha dado. El apóstol nos llama a aceptar nuestro lugar en el plan divino, a dejar que Él nos moldee según su propósito, y a usar nuestra condición, sea cual sea, para mostrar su gloria. Reflejamos al Creador cuando asumimos nuestra fragilidad como barro y permitimos que su voluntad se cumpla en nosotros, mostrando al mundo que somos obra de sus manos y testimonio de su sabiduría. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender, y aprenderé tus mandamientos. El salmista nos recuerda que nuestra existencia es fruto de un acto manual y consciente de Dios. No somos una casualidad ni una creación distante, sino el resultado de un trabajo cuidadoso de sus manos. Esa imagen nos coloca en una relación íntima con el Creador, Él nos formó con intención y nos dio capacidad de aprender y comprender. La enseñanza es que nuestra vida no solo tiene origen en Él, sino también dirección, pues el mismo que nos hizo es quien nos instruye y guía. Aplicarlo significa reconocer que, como obra de sus manos, nuestra respuesta debe ser la obediencia y el deseo de aprender sus caminos. No basta con existir, debemos reflejar al Creador en nuestra conducta, buscando que nuestras decisiones y acciones estén alineadas con su voluntad. En la práctica, esto implica humildad para aceptar que necesitamos ser enseñados, y disposición para que nuestra vida sea un testimonio de la sabiduría divina. Así, mostramos que somos barro moldeado no solo para existir, sino para vivir en fidelidad y propósito. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan nos muestra que la fe no se sostiene solo en palabras o teorías, sino en la experiencia concreta de las manos heridas de Cristo. La invitación a tocar y ver es un recordatorio de que la obra de Dios se perfeccionó en la cruz, donde el Creador dejó marcas visibles en su cuerpo como testimonio de amor y sacrificio. La enseñanza es que la duda humana puede ser enfrentada con la realidad tangible de un Dios que se hizo vulnerable, y que esas heridas son prueba de que nuestra redención no es abstracta, sino profundamente encarnada. De verdad necesitamos reconocer que nuestra fe debe ser vivida con autenticidad y confianza, incluso en medio de la incertidumbre. Así como Tomás fue llamado a creer al ver las manos perforadas, nosotros somos invitados a reflejar al Creador mostrando en nuestra vida las huellas de su gracia. En la práctica, esto implica vivir con valentía, abrazar la verdad del Evangelio y ser testigos de que las marcas del sacrificio de Cristo siguen transformando vidas. Reflejamos al Creador cuando nuestras propias heridas se convierten en señales de esperanza y servicio, mostrando que somos obra perfeccionada en sus manos. Al recorrer estos pasajes, descubrimos que ser obra de las manos de Dios implica reconocer nuestra fragilidad y, al mismo tiempo, nuestra dignidad. Somos barro moldeado, vasijas que pueden ser rehechas, vidas sostenidas por un Padre que nunca abandona su creación. Reflejar al Creador no significa alcanzar su perfección, sino dejar que su huella se vea en nosotros, en la gratitud, en la obediencia, en el servicio y en el amor. Así como sus manos se ensuciaron al crearnos y se hirieron al salvarnos, nuestras manos están llamadas a desgastarse en la construcción, en la compasión y en la esperanza. De esa manera, nuestra vida se convierte en testimonio vivo de que somos obra de sus manos y portadores de su imagen, mostrando al mundo que el artista sigue presente en su obra.
Si este contenido te inspira, comparte, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria.